Consuelo hoy lunes en vivo y directo. Miren, estoy pellicando. Jaime Aristi, está Consuelo de Pradel de este lado. Ya estamos en el aire, en la televisión, en la hora de Consuelo. Y quiero hacerte una pregunta. Jaime Aristi Escuder, señores, con nosotros. Y quiero que oigan esto, por favor. Le voy a poner el altavoz. Jaime Aristi, te llamé porque acabo de recibir la noticia. Voy a ver si mi técnico Edwin me ayuda. Que desde Palacio han dado la información. Dice almomento.com. Sí, almomento.com dice. ¿Aló? ¿Me estás oyendo, Jaime Aristi? ¿Aló? Ay, Dios mío. Jaime Aristi, ¿me oyes? Jaime Aristi. Ay, señores, esto es grande. Parece que no. Aló, Jaime Aristi, ¿no me estás oyendo? Voy a volver a hacer la llamada. A ver si entra. Desde el Palacio Nacional han dado la información de que se quiere transformar Punta Catalina para que opere con biogás. Entonces le estamos preguntando, Jaime Aristi, ¿me oyes? Sí, Jaime Aristi, voy a ponerlo en altavoz. Desde Palacio, en el periódico digital almomento.net, acaba de dar la información que el gobierno decide transformar Punta Catalina para que opere con biogás. Ahora mismo, hace unos minutos que está saliendo esta información. ¿Qué tú tienes que decir sobre esto, Jaime? Estás en el aire. Sí, la central termoeléctrica Punta Catalina es la empresa interna de generación de electricidad más eficiente que hay en la República Dominicana. Se construyó, se diseñó y se construyó para utilizar carbón pulverizado. Y con esto puede generar ingresos por $500 millones al año y $250 millones de beneficios. De tal manera que es una super planta que es digna de mantenerse y operarse tal como fue diseñada. Ahora bien, yo he estado escuchando primero que se va a convertir a gas natural, luego que se va a convertir a biomasa. Y cuando uno hace el análisis de ambas propuestas, nos damos cuenta de que lo único que van a hacer si una de estas dos se implementa es reducir significativamente la capacidad de generación de Punta Catalina. ¿Por qué digo esto? Toma el caso de la biomasa. Si tú tienes que, para poder producir en Punta Catalina los 752 megavatios, su plena capacidad en un año, necesitas 2 millones de toneladas de carbón mineral. Para tú utilizar biomasa necesitarías alrededor de 5 millones de toneladas. ¿Tú sabes de qué tipo? Eso es madera, eso es como si fuera carbón vegetal, es decir, que estaríamos desmontando prácticamente toda la zona boscosa de la República Dominicana. Nosotros no estamos en Yellowstone, ahí en el bosque del oso yogi, para quemar 752 megavatios hora. Eso es imposible hacerlo. Y si me dicen, no, es que vamos a cultivar un tipo de árbol que permite una madera, como sea, no es posible ejecutar ese proyecto. Para que tengas una idea, en los Estados Unidos no hay ninguna planta en biomasa que tenga el tamaño de Punta Catalina. El tamaño de las plantas que utilizan biomasa es de alrededor de 25 megavatios. 25 megavatios. Punta Catalina son 752 megavatios. Es decir, que no es posible convertir a biomasa a la central termoeléctrica Punta Catalina. Vámonos ahora con el gas natural. Sí. Si nos vamos con el gas natural, la conversión hacia gas natural va a reducir el nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque Punta Catalina es más eficiente en base a carbón que en base a gas natural, porque cuando se le mejora el nivel de eficiencia de gas natural es en base a un ciclo combinado. Y en este caso no habría ciclo combinado, de manera tal que es mejor mantener la central termoeléctrica Punta Catalina tal como fue diseñada, en base a carbón mineral, que es un producto que se puede explotar correctamente en la República Dominicana por el hecho de que tiene un sistema de control de calidad de aire como único en la región, fabricado por los alemanes. El sistema de control de calidad de aire que tiene la central termoeléctrica Punta Catalina es de Hammond, y esa tiene la capacidad de capturar hasta el 98% de las emisiones de gases, y de esa manera entonces tú puedes, al desplazar otras plantas que son más contaminantes, tú puedes tener un efecto neto positivo sobre el medio ambiente, de manera tal que la central termoeléctrica Punta Catalina hay que continuar operándola como está, sacarle ese máximo provecho. Yo no entiendo el interés
que tiene el gobierno actual de querer modificar Punta Catalina, porque ese proceso de modificación lo único que produciría es una caída de su capacidad y de su capacidad de poder enfrentar lo que son otros suplidores de electricidad que la venden mucho más alta. Recuerda lo siguiente, el mayo del año pasado el precio del mercado de spot era 14 centavos de dólar. En mayo de este año bajó a 4 centavos de dólar y está alrededor de 7 u 8 centavos. ¿Y por qué? Por la presencia de Punta Catalina. Si se le reduce la capacidad de generación de Punta Catalina, porque sea que se transforme a gas o que se ponga a utilizar a biomasa y que pase de 752 a 100 megavatios, por ejemplo, Punta Catalina, ¿eso qué significaría? Que estaríamos condenando al país a tener que pagar una electricidad por parte de las distribuidoras muy alto. Y ese precio muy alto significa un mayor déficit en el sector eléctrico. Hay que recordar que Punta Catalina va a reducir en alrededor de 450 millones de dólares el déficit del sector eléctrico. Eso es a menos de la mitad. Obviamente, Punta Catalina hay que ejecutarla y ponerla en marcha tal como fue diseñada, en base a carbón. Y por eso yo creo que el gobierno, en vez de estar pensando en cambiar el tipo de combustible, lo que debería hacer es primero agradecerle al gobierno anterior, al gobierno del presidente Danilo Medina, que le dejó una planta con esa característica y esa capacidad extraordinaria de generación de electricidad a precios muy competitivos. Y segundo, entonces, seguir buscándole mercado a lo que es el subproducto, que en todos los países del mundo se utiliza para fabricar cemento, para fabricar bloques, para fabricar preparados que permiten ayudar a lo que es nivelación de terreno, recuperación de terreno minero. Para todo eso se utiliza ese subproducto. Eso es lo que tienen que hacer, que se dejen de estar criticando e inventando, y que por favor le agradezcan al gobierno pasado que le dejó instalada una super planta que va a generar ingresos por 500 millones de dólares y beneficios por 250 millones de dólares. Ese es mi mensaje. Jaime, muchísimas gracias. Después te vamos a contactar para otros temas interesantes también de economía. Muchísimas gracias, Jaime. Muy amable de tu parte. Jaime Aristi Escudero. Porque, Edwin, vuélveme a poner, acaba de llegar en el momento.net. La información, ustedes la acaban de ver, de que este palacio, fuentes de este palacio le dijeron a mírenlo ahí, el gobierno decide formar a Punta Catalina para que opere con biogás. Esto acaba de llegar ahora mismo y claro que nos interesaba la opinión. Vamos a ver si después podemos buscar otras opiniones, incluyendo al ministro de Energía y Minas. Bien. Bueno, señores, el programa de hoy nosotros lo vamos a hacer dedicado al arquitecto Leopoldo Espaillá Anita. ¿Quién hizo el panegírico de Polín? Como le decíamos cariñosamente todos, Polín Espaillá. Manuel Núñez, intelectual lingüista, el doctor Manuel Núñez. Dentro de un momentito vamos a hacer ese contacto con Manuel Núñez, pero decirles también que tenemos un video de el alcalde Abel Martínez, que nos acaba de llegar también, sacando de una plaza de Santiago, porque ya comenzaron a decir que fue que la policía que mandó que Abel mandó a reprimir a esos pobres haitianos. No solo son haitianos, sino que hay niñitos jugando dinero en una plaza de Santiago. Y se apareció como el llanero solitario, porque yo no veo un solo policía ahí, como están mandando a decir en las redes, el alcalde Abel Martínez. Y se me van de aquí. Vamos a ver si podemos poner el video en lo que localizamos al doctor Manuel Núñez. Adelante. Bueno, Jainarite, tiro paquetico, Jainarite. Ok, Edwin, ¿qué hacemos? Estoy esperando, ¿eh? Sí. Tienen que esperar un momentito, que ustedes saben que estamos haciendo
en lo que entramos con el video de Abel y hacemos el contacto con Manuel, recuérdense que yo les dije que hoy presenté tempranito con Consuelo, precisamente para darle las gracias a don Pepín Corripio, porque por un tiempo, vamos a ver, es que no está fácil. Esas madrugadas con este COVID, esta cuarentena, pues nos ha trastornado la vida a todos nosotros. Entonces vamos a hacer un receso en tempranito, pero seguimos aquí a la una, que ya no es más fácil, porque que nosotros no salimos a ninguna parte y eso nos causó una ansiedad para hacer el programa de las 5:30 de la mañana. Pero antes que nada y antes de todo, a darle ese abrazo a don Pepín Corripio, que hace 22 años que me dijo, pues comienza Consuelo con este programa, cuando yo fui a pedirle esa media hora de 5:30 de la mañana a 6. Consuelo, pues en esa hora no estoy despierto ni yo. Ay, don Pepín, 22 años atrás. Ay, don Pepín, déjeme ese espacio que yo se lo voy a pegar. Gracias, don Pepín. Gracias. Y a todas esas personas que trabajaron conmigo, esos técnicos. Don Pepín tuvo que cambiarlo todo para que ese programa saliera. Esa media hora. Pero está en stand-by. Vamos a ver. Bueno, Edwin, ya, estamos listos. Vámonos con Abel Martínez y ven localizándome a Manuel Núñez, por favor. No es verdad que Abel estaba con policías. Miren el llanero solitario, Abel Martínez. ¿Está viendo a alguien? Yo quería, no, porque en el video aparece una doña al final, Edwin, que dice, carajo, pero es que no podíamos venir, sentarnos aquí en la plaza porque, ¿te entiendes? Es con todo, es de la mano huyendo, coño que nos llevan, de la mano huyendo. ¿Te entiendes? Entonces, mírame, Edwin, si sale bien el video, si no yo lo pongo por aquí, porque quiero que vean ahorita cuando fue a saludar a Abel. Tú lo tienes, Edwin, lo puedes poner, porque fue como que se cortó. Edwin, déjame ver si yo te lo puedo conseguir. Eso no va a permitir. Esta para la familia. No de haitiano, no puede sentar ahí. ¡Cojoño! Sigan, yo dije esta mañana, déjame decir, déjame ver dónde hago, espérense, gracias. Ok, cojo una maldita cuerda. Dice que qué bueno, en Pedernal, el presidente con la familia dándole calor a ese proyecto, perfecto, muy bueno. Que por cierto, esas tierras de Bahía de las Águilas, que estaba oyendo a Laura, también a Cota, una de las abogadas para recuperar la estafa terrible que se había hecho ahí, fue cuando Balaguer fue un funcionario del gobierno de Balaguer. Creo yo que fue así. Creo yo. Un funcionario del gobierno de Balaguer, me pueden corregir, fue el que se puso a hacer la venta de la guerra, de la vaina de Bahía de las Águilas. Mira hasta cuándo duró eso. Hasta que llegaron estos muchachos, llegó Danilo, estos muchachos, Laura, creo que Perdomo, el doctor Perdomo también, creo que él estaba ahí también. Hicieron un trabajo, Laura Acosta, la doctora,
y le rescataron esa tierra al Estado Dominicano. Que Dios los bendiga. Entonces, Danilo dejó, se había hecho todo un plan para desarrollar Pedernales. Qué bueno. Y todo eso se rescató excelente. Él, con su familia ya ha ido a Pedernales, volvió a Pedernales y dijo que lo que se va a hacer ya en Pedernales le va a dar empleo por cada acción que se haga en Pedernales. 5, va a haber 5 empleos. Así que en el listín diario, creo que fue de ayer, 5 empleos. ¿De qué dice él? Él está, mire qué lindo, allá en Pedernales, impulsándolo. Esto ha sido la noticia. Ahí, eso es precioso. 5 empleos. Presidente, lo único que le pido, que sea para dominicanos los 5 empleos, presidente. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende? Inversión privada e inversión pública, excelente. Pero esa creación de 5 empleos de lo que usted habla, cuando se desarrolle el turismo, mírenlo aquí, mírenlo aquí. Por cada habitación se van a crear 5 empleos. ¿Ok? Presidente, que sean de dominicanos. ¿Entienden? Oye, chicos, que no llegan de la mano huyendo. 3 días hay en Haití de duelo por el asesinato del presidente del Colegio de Abogados Haitianos. Allá. Lo asesinaron de viernes en casa. Muertecito. ¿Por qué? 3 días de duelo. Bien. Ya tenemos a Manuel Núñez. Tenemos a Manuel. ¿El contacto? Sí. Sí, Manuel Núñez, doctor Manuel Núñez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Consuelo? Dios te bendiga, Manuel. Bueno, leí el panegírico que le hiciste y que leíste al arquitecto Espaillana Anita. Sí, a nuestro querido Polín. La verdad que me emocioné muchísimo cuando lo leí. ¿Qué significó? ¿Qué significó y qué significa Leopoldo Espaillana Anita para la República Dominicana? Gracias, Manuel. Que Leopoldo Espaillana Anita es uno de los dominicanos más aguerridos en la defensa del interés nacional. Él estuvo siempre ligado a una defensa nacional que viene desde sus años mozos, desde que entró en política, porque él entró en la vida nacional durante la Guerra de Abril, sí. Tras el golpe de Juan Bosch, estuvo conspirando, tratando de que primero que asumiera González Tamayo la presidencia, luego que asumiera Casanova Garrido, y luego cuando su cuñado, se puede decir cuñado porque estaba casado con una sobrina de Molinda Ureña, toma la presidencia por 3 días, una presidencia breve. Él fue la mano derecha de Molinda Ureña y de hecho entró en la política acompañado de Molinda Ureña, y así luego pues durante los 12 años entró en el PRD porque era el partido de Molinda Ureña, sí. Y fue un funcionario ejemplar, fue secretario técnico de la presidencia. Le decían puente roto porque por él no pasaba la corrupción. Eso es verdad, así mismo, Manuel, puente roto, porque por ahí no pasa nada de corrupción. De negocio, de corrupción, incluso se le quiso alguna vez cortar para tratar de captarlo para un grupo. Él se negó siempre a ser captado por los grupos económicos, y además hizo algo que en aquella época parecía una herejía, que fue que logró cobrarle a Bluton, a la Goldman Weston,
un dinero que le debían, y eso generó una crispación enorme. Se opuso a que el gobierno de Guzmán tenía una gran confianza en él, fuese secuestrado por la Universidad Católica Madre y Maestra. Secuestrado el gobierno de Guzmán por la Universidad Católica. Bueno, estaba Sonia, estaba también su esposo. Entonces ellos en cierto modo pensaron que el gobierno debía ser dirigido por los técnicos de la universidad, y él resistió a esa situación, y eso provocó un estado de crispación que en algún momento la hija del presidente de entonces dijo, o él o yo. Sonia llegó a decir, o él o yo. O yo, sí. Y Porrelo lo sustituyó a él. Porrelo sustituyó a Castaño Espallá. Esa fue también una de las situaciones que a él le provocaron suspicacia, porque Castaño Espallá tenía un gran prestigio en el área educativa, porque había sido 3 veces rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Era el ministro de Educación de entonces, y colocan a un hombre que era un desconocido como ministro de Educación, solo porque venía directamente del grupo de la Católica Madre y Maestra, y eso él se sintió que eso era una situación poco recomendable, y entonces todo eso hizo que se crisparan las relaciones y que él saliera de la presidencia. Sin embargo, un año después, Guzmán sentía que tenía que tener a un hombre de su calidad, de su honestidad, y lo nombró presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Regidón, donde también hizo una labor importantísima. Tras los remesones y los bandazos que dio el PRD, se dividió el grupo de Peña Gómez, el grupo de Jacobo Magluta, él salió de la política. Y entonces, ya en los 90, ya entra directamente a una visión política de defensa exclusivamente del interés nacional, lejos de las pertenencias partidarias. Ahí es que lo conocemos. Yo lo conozco justamente en el año 90, cuando publico Los Casos de la Nación Dominicana. Don Luis había publicado Santo Domingo frente al destino, un libro injustamente olvidado. Tú lo dices, Luis Julián Pérez. Sí, don Luis Julián Pérez. Y entonces, ellos se había creado un grupo, además, por la moralidad pública, un grupo que tenía con la intención de adecentar la política tras el gobierno de El Salvador. Y entonces, parte de ese grupo fue a engrosar y formamos Unión Nacionalista. Unión Nacionalista. Y ahí Polín tuvo una labor destacada, porque Polín era prácticamente el hombre de los documentos. Él estaba siempre redactando un documento, haciendo cosas. Y yo recuerdo que fue una batalla muy amplia, pero la batalla más importante librada en aquel punto y hora fue la batalla de evitar que se crearan los 22 campamentos que Clinton había solicitado para ser instalados en la República Dominicana. Los refugiados haitianos de la frontera, los campamentos de refugiados haitianos que Balaguer le dijo, aquí no. Entonces Balaguer, que estaba solo en ese momento, pero se había filtrado, y él me lo contó a mí, me dijo, mira, aquí ha venido el señor Nadal, Didier Nadal, el señor aquel, ¿te acuerdas? Que vivió en Haití, y me ha entregado este documento confidencial que ha sido firmado por las Fuerzas Armadas para establecer 22 campamentos de refugiados. ¿Cuál es ese señor Nadal? No recuerdo. Didier Nadal había sido cónsul en Haití. Trabajaba con los servicios de seguridad, y era una persona que él era de la amistad de Polín. Él le entregó a Polín copia del plan Éxodo. Posteriormente, tú ya conoces la historia, porque tú tuviste también esa historia. Constantino Mato Villanueva llamó a buscar a la gente nacionalista para decirle, yo le entrego a ustedes el documento, pero yo no sé nada. Sí. Lo tenemos el documento, sí. El plan Éxodo. El que documento, lo quiera, se lo entregamos regalado. Exacto. El documento era el plan prácticamente de fragmentar a la República Dominicana. Déjame darte un dato para que lo añadas. Un representante de las Naciones Unidas
en esa época fue a mi casa a decirme que todo lo que decían de crear esos campamentos de refugiados era verdad y era para traer los haitianos para acá, que no lo permitíamos. Un representante, me voy a reservar el nombre, por supuesto, de las Naciones Unidas aquí, fue a mi casa. Doña Consuelo, todo eso que están ustedes diciendo de que es para traer los haitianos es verdad. No permitan esos campamentos. Porque además eso iba a ser la reproducción de lo que había ocurrido en el Líbano. Tú recuerdas que en el Líbano los campamentos que se instalaron en la época de Gemayel sirvieron de base a los bombardeos de Israel al Líbano, y eso creó una situación de inestabilidad permanente. Entonces se trajo un sistema hasta el día de hoy, Manuel. Hasta el día de hoy, nunca el Líbano ha podido remontar, porque evidentemente se le ha complicado con una situación internacional fronteriza, que el Líbano no puede ejercer plenamente la soberanía en su territorio por la existencia de los campamentos que Naciones Unidas estableció de los refugiados palestinos allí. Entonces, aquí iban a hacer lo mismo. Eran 22 campamentos, iban a estar en la Sierra Dominicana, en San José de las Matas, en el norte, en el sur. Sí, era algo realmente que iba a crearse una zona donde la soberanía dominicana iba a desaparecer. Y eso, evidentemente, Paulín fue el más aguerrido de nosotros en denunciarlo, porque él todos los días tomaba el documento y decía, miren aquí el plan Éxodo, y se convirtió en una especie de soldado, ¿no? de la dominicanidad. Yo creo que ha sido un hombre constante, y por eso yo decía en el panegírico, nosotros hemos visto la muerte de muchos compañeros en esta lucha nacionalista, que no es una lucha por beneficios económicos. Estamos luchando porque el país no sea desnacionalizado, por legarle un país independiente, limpio del influjo extranjero a las generaciones futuras, y por evitar que el Estado que creó Juan Pablo Duarte, el Estado de 1844, desaparezca ante una investida migratoria que desnacionalizaría el territorio, la agricultura, la construcción, la nacionalidad, es decir, y que anularía lo que es nuestra propia independencia nacional. Entonces, frente a eso, Paulín ha sido quizás uno de los soldados mayores de este país, y el país tiene que reconocérselo, porque en el país ha habido una tendencia a tratar de descalificar a las personas. Se dice, no, Paulín es un hombre conservador. Sí, él era conservador, quería conservar la república que ustedes quieren destruir. Ese era conservar el país que está en trance, corriendo riesgos de ser desnacionalizado en el territorio, en la salud, en la educación, en el sistema de identidad nacional. Es decir, todo eso me parece a mí que es una labor que el país tendrá que reconocerlo. Yo lamenté mucho cuando se produjo la expulsión de la UAS, de su contrato de la UAS de Paulín Espaillá, justamente al hombre que más luchó para denunciar la barrigor, para denunciar el contrato lesivo a los intereses de la República. Porque además eso era una persona con un historial, ¿me entiendes? Tanto dinero que se puede desperdiciar. Entonces, era como una ayuda incluso ya. Sí, no, pero él siempre trabajó. Y así la UAS lo maltrató. Él siempre trabajó porque él era un hombre extremadamente estudioso, extremadamente organizado. Era tan estudioso que Paulín, que era arquitecto, cuando fue a Refidonza, salió convertido en un experto en energía, porque él empezaba a estudiar, a leer, a buscar documentos en Estados Unidos. Entonces se informaba mucho, y era un hombre extremadamente organizado, extremadamente trabajador. Escribía siempre, estaba siempre con su mente, o sea, su cuerpo estaba convertido quizás en un carcamal, pero su mente estaba intacta, su mente estaba... Así mismo es, Manuel. Yo me alegro mucho que tú le hayas hecho ese panegírico tan hermoso. Vamos a ver, yo creo que debemos publicarlo, porque la verdad que fue muy hermoso eso que le dijiste. Y yo le dije a su familia, a Vanesita, a todos, ellos saben bien cómo nosotros queríamos a Paulín. Que por cierto, y te lo dije, me llamó como
como 2 semanas antes, como 3 semanas antes, para decirme a las 10 de la noche que yo hasta de arquitecto, ¿es usted? Me dice, Consuelo, te estoy llamando para decirte que te tengo un libro de Unión Nacionalista que te lo tengo aquí. Sí, por cuestión de la cuarentena, pues no pude era acumulado de documentos. Exacto. Yo creo que hay que hacer un libro con los mejores escritos de García Pellegrín en el cementerio, reunir los mejores escritos de Polín, porque ahí está su legado, para que las nuevas generaciones puedan abrevar, puedan ilustrarse del pensamiento de Polín. Era un hombre que tenía una idea nacional sin dobleces, no comía cuento con nada, así, no era servir a los americanos ni a nadie, era muy radical. Llegaba a la intransigencia, no. O sea, era muy radical en torno a lo que era lo nacional. Es decir, yo creo que el país ha perdido a uno de los grandes dominicanos. O sea, su voz la vamos a echar de menos porque siempre hay... Y su conducta honesta. Su conducta honesta. Decirle, porque nacionalista, como nos dicen, nacionalista de hojalata, son un nacionalista de oro. Los de hojalata son aquellos que han vendido la patria. Porque, Manuel, qué suerte hemos tenido. Tú sabes que acaban de nombrar un embajador haitiano aquí, que es una hechura de las universidades, es un doctor, doctor Agustín. Ustedes los afrancesados se llaman que yo. Agustín. Se educó en el centro Borno también aquí, es experto en la migración y en la migración dominicana. Y viene para acá de embajador, ya el presidente Moïse ya lo presentaron. Tú lo tienes, Edwin, para que me lo pongas en pantalla. Ese señor que es experto en migración dominicana. Yo digo que Haití siempre ha tenido excelentes embajadores que defienden que esta parte de ellos. Claro. No ponen a la sentencia y arman y van a Naciones Unidas. Yo he presentado videos que me han grabado dominicanos en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, de la cantidad de ONG de dominicanos que estamos haciendo. Todo eso lo vamos a hacer en una entrega para regalarla. Claro. La cantidad de ONG de dominicanos recibiendo dinero de George Soros, de la fundación qué cosa, para atacar a la República Dominicana y favorecer a los haitianos de que tienen la nacionalidad dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Dominicanos en esa ONG son 20 y pico, como 20 y pico que hay. Este que te estoy presentando, el señor Agustín, ese es el nuevo embajador haitiano aquí en la República Dominicana. Es una formación académica brillante. Además de esto, él dice que él viene para defender los derechos de los nacionales haitianos nacidos aquí para su nacionalidad dominicana. Él lo dijo muy claro. Eso no le corresponde a él. O sea, la nacionalidad determina el Estado es que la determina. De hecho, los haitianos quieren crear una confusión donde no hay confusión, porque los haitianos tienen su nacionalidad. O sea, en el caso haitiano, la nacionalidad no depende del territorio. Todo el que nace en un vientre haitiano, nazca en Japón, en Francia, en España, es haitiano. Tú sabes lo que tenemos. Que es la transmisión del jus sanguinis, es lo consanguíneo, no es el territorio lo que determina. Pero nosotros hemos tenido los embajadores nuestros en Haití, los que son pro haitianos, tú lo sabes. Claro, han estado vendidos, ¿no? Es decir, han estado vendidos al interés haitiano, incluso en casos terribles, por ejemplo, como fue el caso de los 2 últimos embajadores, los 3 últimos, porque es decir, desde Cerulle, que fue terrible porque Cerulle habló de la fusión en el 2007, el otro Silvier ni se diga, o sea, y el actual pues Chico de Pradel, pues
te puedes imaginar, en menuda ficha. Es decir, que hemos tenido embajadores que han estado enfeudados al interés haitiano y se han olvidado de cuál es la misión de un embajador de la República Dominicana en Haití, que es la continuidad histórica del Estado dominicano. Y los cónsules vendiendo la visa dominicana en los salones de belleza. Se venden visa dominicana hasta en los salones de belleza, que me lo mandaron. Sí, es increíble, ¿no? Es decir, es una cosa... pero los haitianos sí tienen su gente, son cuadros formados para el servicio exterior. Eso es así. No, porque ellos viven de la ayuda internacional, ellos viven de la visión con el exterior, y entonces se preparan únicamente para buscar ventajas de lo que son las relaciones internacionales, porque el país mismo está liquidado. Entonces, el país está liquidado, únicamente buscan obtener ventajas de las relaciones bilaterales, tratando siempre de cargarle el dado a la República Dominicana, de alimentar las condenas hacia República Dominicana, de alimentar todo lo que son estas ONG, que no son más que el brazo interventor de los estados, porque así que funciona la ONG como brazo del intervencionismo internacional, y eso evidentemente no ha sido desgraciadamente enfocado por nuestro gobierno, que ahora, han estado mirando para otro lado. Eso no sucede finalmente, porque nos queda un minutico, eso no sucede por los empleadores dominicanos, por el capitalismo, lo que es el capitalismo como sistema económico y social. Eso, ellos obedecen a la máxima ventaja, no por haitianos, por ilegales, pudieran ser chinos, japoneses, suizos, y si son ilegales, ellos los trajeran también para explotarlos y sobreexplotarlo, como decía un profesor que nosotros teníamos en sociología, la sobreexplotación de la mano de obra cuando es ilegal, no la explotación, que la explotación es la legal, la sobreexplotación que le da la ilegalidad. Son ellos los grandes responsables, más el Estado dominicano, los gobiernos, de que nosotros tengamos siempre toda esta situación que tenemos. Yo creo lo primero es lo siguiente, el colapso de Haití no es únicamente un colapso laboral, no es laboral. Aquí emigran parturientas, niños, enfermos, desempleados haitianos y gente que busca trabajo. Es decir, que hay que ver la migración haitiana como una marejada hacia República Dominicana. En la parte laboral, el Estado dominicano ha sido incapaz, porque ha estado chantajeado, de aplicar las leyes que establecen qué porcentaje de población extranjera puede haber en las actividades económicas. Y al no hacerlo, evidentemente, han permitido que se nacionalice el empleo en la República Dominicana, y eso ha sido la base de toda la lucha que han llevado, porque la población extranjera se ha empoderado, como se dice, ¿no?, del territorio, y a partir de ahí ha comenzado la implantación extranjera en la República Dominicana con miras a tratar de fragmentar la propia existencia de nuestra nación. Ese ha sido el objetivo. Pero yo pienso que ha habido una combinación de factores. No hay un factor único. El factor del empleo es uno de ellos. Pero también es el factor de las ONG, de los grupos que lo apoyan, o sea, de los jesuitas, o sea, de toda la gente que está trabajando. Del Departamento de Estado de Estados Unidos, gobierno va y gobierno viene, y el Departamento de Estado tiene la misma política, sea un gobierno demócrata o un gobierno republicano. Háganse cargo de Haití. Y de los estereotipos que se han sembrado para tratar de liquidar la soberanía nacional, porque han sembrado estereotipos que lo alimentan. Tú has visto que cada informe del Departamento de Estado básicamente se alimenta del anterior informe, y cada informe lo que hace es repetir lo que dicen los demás informes de hace 20 años. Es decir, hace 20 años. De que esas condenas hacia República Dominicana se conviertan en la base de la anulación de la soberanía y de los intereses de los dominicanos frente a un Estado que nos está invadiendo masivamente a todos los niveles y que está liquidando todo lo que son nuestros progresos en la educación, en la salud y en el empleo. Y pensar que nosotros en los medios de comunicación también se ha colaborado para la desaparición del Estado dominicano. Sí, hay un relato en los medios de comunicación, ese relato que viven entre muchos comunicadores, está el hecho de que los dominicanos
somos racistas, de que hemos sido verdugos de Haití, Sí. de que somos conservadores, lo que no creemos que el país deba desaparecer, y que para no ser conservadores, para no ser racistas, para no ser verdugos de Haití, hay que permitir que el país se desmorone ante nuestros ojos con esta invasión que liquidaría la independencia nacional de 1844. Amén. O sea, sí, los relatos permanentes. Que tú lo narraste muy bien en el ocaso de la Nación Dominicana. Así es, sí, sí. Ese libro tuyo, Esa- un libro excelente. Manuel Núñez, que no sea la primera vez, hacía días que no nos veíamos. Dios, Yo siempre estoy dispuesto. yo lo sé, Manuel, y gracias, porque ustedes son los que, ya yo estoy de retirada también. Son ustedes los que van a seguir el Tú legado estás de Polín y Payá. al pie del cañón. No te olvides lo que yo digo en panegírico. Los viejos soldados nunca mueren, Amén. Así simplemente se desvanecen. se desvanecen. Dios te bendiga. Gracias, Manuel Núñez. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos ahora en Sol. Oye, vamos a hablar en Sol con Julio Suero Marrancini, exdirector de INAPA y exdirector de la Casa de los Gobiernos del PRD. PRM ahora, con Julito Suero. Ese sí sabe de eso, Dios. Es que uno es lo que más sabe de eso, del agua, de los acueductos. Julio Suero Marrancini. Nos vemos. Gracias a ustedes y recuérdense que nosotros estamos aquí. Plaza Lama, Chan Chan, Plaza Lama, Óptico Oviedo. Esos especiales de Óptico Oviedo, mañana voy para Óptico Oviedo. Ya lo coordiné con el señor Oviedo, que me van a recibir para verme los espejuelos para verte mejor. Entonces mañana voy para Óptico Oviedo. Ya usted lo sabe, doctor Oviedo, que mañana voy para allá. Y tu marca país, marca café es Santo Domingo. Y el grupo Rica, como siempre, ahí, dando la batalla en estas situaciones, trayéndonos sus productos siempre de la mejor calidad. Gracias al grupo Rica. Gracias a ustedes.